El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da gusto saludarles en este espacio de Anunciación TV para dar entrada a Semillas para la Vida en la voz de Mauricio Pérez, su director. Semillasparalavida.org es un espacio que recomendamos amplísimamente en Internet para el mundo de habla hispana que quiera conocer un poco más el corazón de la Iglesia Católica, gracias a las aportaciones teológicas de Mauricio Pérez. Te recibo, Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Tere, mucho gusto en estar contigo nuevamente. Feliz año para ti y también para todos los televidentes que nos siguen en esta ocasión, para seguir compartiendo nuevas ideas para hacer que este año de la fe sea una verdadera ocasión que nos aproxime a Dios cada vez más. Muchísimas gracias, y especialmente el tema prometido para este día es el Catecismo de la Iglesia Católica, un documento que aparece en escena en 1965, ¿no? O 67, corrígeme por favor. Bueno, en realidad, cuando hablamos del Catecismo de la Iglesia Católica en el marco del Año de la Fe, nos estamos refiriendo a lo que se conocía hace 20 años como el Nuevo Catecismo. Hoy por hoy se conoce como el Catecismo de la Iglesia Católica, y precisamente uno de los dos propósitos de este Año de la Fe es conmemorar, junto con los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II, los 20 años de la publicación de este Catecismo de la Iglesia Católica. Este catecismo se publicó hace 20 para conmemorar 30 precisamente de la inauguración del Concilio Vaticano II, y el Papa quiere de una manera muy expresa que todos nos dediquemos en este Año de la Fe al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es por ello que quisiera... Sí. Perdona, entonces yo estaba súper confundida, más bien es fruto del Concilio Vaticano II, pero se edita apenas hace 20 años. Exactamente, de hecho se puede decir que el Catecismo de la Iglesia Católica es uno de los más grandes frutos, si no es que el más grande fruto de este Concilio Vaticano II, un trabajo que tomó en realidad años. Fue en 1985 que el Papa se reunió en sínodo con todos los obispos del mundo, y de ahí propusieron la edición de un catecismo nuevo que fuera vigente en estos tiempos. Y de esta manera, a partir de 1986 y hasta 1992, se encomendó al cardenal Joseph Ratzinger, hoy nuestro Papa Benedicto XVI, que encabezara la edición de un trabajo que fuera una compilación de la investigación pastoral de todos los obispos del mundo. Y así de todas partes del mundo llegaron propuestas, se tuvieron 9 ediciones hasta que se llegó a la edición final de este Catecismo de la Iglesia Católica, y finalmente se publicó el 11 de octubre de 1992, hace 20 años. Y dime, ¿en estos 20 años se ha actualizado alguna vez? En estos 20 años se sufrió una edición, dado que algunos puntos no estaban lo suficientemente bien especificados, bien explicados, y por ello fue que algunos años después se publicó lo que se conoce ahora como la edición típica del catecismo. El contenido es el mismo, se especificaron puntos muy importantes, pero a fin de cuentas muy pocos puntos. En concreto se hizo una revisión a la explicación acerca de la pena de muerte, y se volvió a explicar simplemente para dejar claro que aunque la pena de muerte está permitida como un último recurso, pues la Iglesia no la recomienda, la permite en respeto a la autoridad suprema de cada país y como un último recurso, pero no la recomienda en aras de la caridad cristiana. Pero fuera de eso, el catecismo ha permanecido vigente. Lo que sí es importante destacar es que hay 2 ediciones distintas del catecismo que se han publicado y que vale la pena echar mano a ellas a estos 20 años del catecismo. Una de ellas fue el Compendio del Catecismo, que publicó en 2005 el Papa Benedicto XVI. Muy interesante el Compendio del Catecismo porque contiene lo mismo que el Catecismo principal, pero a manera de preguntas y respuestas. Preguntas muy concretas que nos ayudan nosotros a profundizar en nuestra fe de una manera muy sencilla. Y la segunda edición es la más reciente y es un libro fenomenal que quiero recomendar a todos ustedes, que es el Yucat.
El YUCAT es el Catecismo de los Jóvenes, que fue publicado en 2011 con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud y que contiene lo mismo que contiene el catecismo, pero presentado con palabras que son muy accesibles para los jóvenes. Es un libro muy bello que contiene numerosas fotografías y numerosas citas, no solamente a teólogos, sino también a filósofos, incluso cuando conviene a pensadores que ni siquiera son cristianos, pero cuyos pensamientos aportan algo para comprender mejor nuestra doctrina cristiana. En fin, es un libro muy interesante que, aunque esté escrito para los jóvenes, es definitivamente accesible en su lenguaje para chicos y grandes. Un libro muy ameno, un libro que vale la pena leer este año también. Mauricio, dicen que un cristiano católico bien formado es aquel que toma como fuente de vida, pues sí, fuente para caminar en la vida, por un lado la palabra de Dios contenida en la Biblia, por otro lado los documentos del magisterio de la Iglesia, y por otro lado, bueno, pues todo lo que corresponde a los sacramentos, la gracia que recibe a través de los sacramentos. Respecto del magisterio de la Iglesia, un documento muy necesario tendría que ser el Catecismo de la Iglesia Católica, independientemente de las encíclicas. Sí, por supuesto, y la importancia del Catecismo de la Iglesia Católica estriba en que nos expone de una manera sistemática, nos expone de una manera diseñada para aprender los 4 aspectos fundamentales de nuestra fe. El Catecismo, al igual que el Compendio y al igual que el YUCAT, están divididos en 4 secciones. La primera sección nos habla acerca de lo que la Iglesia cree, y lo que hace es desarrollar paso a paso de una manera sistemática todo el contenido del credo, lo que la Iglesia cree. La segunda parte del catecismo nos habla acerca de lo que la Iglesia vive, es decir, la moral cristiana, una moral que está, por supuesto, basada en la ley de Dios, en la ley que dictó a Moisés, y es por ello que la segunda parte del catecismo desarrolla a profundidad cada uno de los 10 mandamientos. La tercera parte del catecismo nos habla de lo que la Iglesia celebra, de cómo la Iglesia vive su fe, y para ello desarrolla paso a paso y de una manera muy profunda cada uno de los 7 sacramentos. Y la cuarta parte del catecismo nos habla de lo que la Iglesia ora, y para ello desarrolla, además de las diferentes formas de oración que tenemos en la Iglesia Católica, desarrolla de una manera sistemática todo el contenido del Padre Nuestro. Repito, como resumen, estas 4 partes del catecismo son lo que la Iglesia cree, el credo, lo que la Iglesia celebra, los sacramentos, lo que la Iglesia vive, la moral de los 10 mandamientos, y lo que la Iglesia ora, el Padre Nuestro. Muy completo, y sin embargo es un documento que se ha quedado, pues, archivado en las bibliotecas de incluso algunas parroquias, ¿no? Y se traduce de 1000 maneras a manera de catecismo para los niños que van a hacer la primera comunión. ¿Qué debemos hacer para compensar este vacío? Bueno, precisamente acoger la llamada que nos hace el Papa Benedicto XVI para que este año de la fe nosotros echemos mano al catecismo en cualquiera de sus ediciones, ya sea el compendio, ya sea el catecismo formal, ya sea el YUCAT. Y lo que quiere el Papa en concreto es que, por ejemplo, en las homilías a lo largo del año de la fe, los sacerdotes o los diáconos, cuando predican, echen mano al catecismo y nos hablen acerca de algún numeral del catecismo relacionado con el Evangelio, o quizás que a lo largo de sus homilías del año de una manera sistemática vayan tomando una parte y paso a paso nos vayan llevando a través de los contenidos de este catecismo. Otra tarea, por ejemplo, a realizar también, que el Papa nos encomienda, es que en todos los grupos apostólicos, en todos los círculos bíblicos, en todos los grupos de oración, se eche mano al catecismo y también se estudie paso a paso a lo largo de este año de la fe. Y por supuesto que de una manera personal, algo que debemos hacer es comprarnos el catecismo. Si no lo hemos hecho, esta es la mejor oportunidad, y leerlo todos los días, un pedacito, reflexionarlo. Si tienen alguna pregunta, por supuesto, con mucho gusto estoy a sus órdenes a través de mi consultorio en línea en catholic.net o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Pero definitivamente ir leyendo acerca del catecismo, acerca de todo lo que nos enseña, nos ayuda a comprender mejor a Dios. Y por supuesto, al comprender mejor a Dios, nos podemos relacionar con Él de una manera más plena. Así que vale la pena echarle un vistazo a este catecismo este año. Con Dios y con el prójimo, porque me imagino que en las 2 primeras partes, donde nos habla de en qué creemos
y cómo vivimos, podremos encontrar respuestas a inquietudes respecto de temas difíciles de la vida, frente al aborto, cómo reaccionar, frente pues a la pena de muerte, como ya mencionaste, frente a las relaciones fuera de una relación comprometida, relaciones sexuales fuera de una relación comprometida, un embarazo no planeado, frente a estas complicaciones de la vida, frente al divorcio, la educación de los hijos, en fin, la ética dentro de una empresa. ¿Podríamos encontrar respuestas en el Catecismo de la Iglesia a preguntas relacionadas con estos temas de vida cotidiana? Por supuesto, realmente la fe no es algo que se reserva al creyente en un reclinatorio ante el altar de Dios. La fe es algo que se tiene que vivir, porque realmente donde se manifiesta la fe, donde manifestamos cuánto creemos, es en nuestro vivir de todos los días, en nuestra interacción con los demás, incluso a nivel personal, en las actitudes que asumimos ante diferentes realidades, nuestra forma de pensar, nuestra forma de expresarnos. Y por supuesto que este catecismo es un catecismo extenso que realmente abarca todo lo que es la vida de fe de las personas, y precisamente en toda la sección que habla acerca de los 10 mandamientos, pues desarrolla paso a paso cada uno de los mandamientos que tienen que ver no solamente con Dios, sino los 7 segundos mandamientos que tienen que ver con el hombre. Nuestro respeto no solamente a nuestros padres, sino a toda la autoridad, a la autoridad civil, a la autoridad de nuestros maestros, a la autoridad de nuestro cónyuge. Por supuesto, también habla acerca de la ecología, el cuidado que tenemos de la creación que Dios ha depositado en nuestras manos, los alcances de este cuidado, el trato que debemos dar a los animales como dueños de la creación, o como administradores, mejor dicho, de esta creación, pero si llegara a un exceso en el cual nuestro cuidado desmedido por los animales limitaría nuestro tiempo y nuestros recursos para ocuparnos mejor del hombre, que a fin de cuentas necesita una mayor atención, dado que nuestro prójimo está hecho a imagen y semejanza de Dios. La manera de cómo votar, cómo tomar un criterio cristiano a la hora de optar por un presidente o por un gobernante. Realmente todos los aspectos de nuestra vida personal, familiar, social, comunitaria, política, todo esto está explicado de una manera muy clara en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿En cuántos idiomas está traducido este documento? Realmente esa es una pregunta que no te puedo responder a ciencia cierta, pero definitivamente está traducido en todos los idiomas principales. Está escrito, por supuesto, la edición de referencia está escrita en latín, está escrito, por supuesto, en español, en italiano, en inglés, en rumano, en francés, en árabe, en chino, en japonés. O sea, realmente es una cantidad muy vasta de idiomas en los que está escrito. Y a fin de cuentas es un libro que todo el mundo debe tener en su biblioteca para leerlo. Yo sinceramente recomiendo el Yucat, es un libro que deben tener y debe estar accesible en todas las parroquias. Por ejemplo, te cuento, Tere, que lo conseguí ahora que fui a México para las Navidades con nuestros amigos de Verbum, ellos ahí lo tienen. Pero es un libro que debe ser distribuido en todas las parroquias. Deberían poner una mesita, ahora que es el año de la fe, una mesita a la entrada de la iglesia, y los domingos saliendo de misa tener el catecismo, tener el compendio, tener el Yucat, para que todo el mundo pues lo aproveche y le pueda sacar fruto, ¿verdad? Muy bien, Mauricio Pérez, te agradezco mucho y celebro que seas tan audaz para comunicarnos la fe, que lo hagas de esa manera tan espontánea, tan comprometida y con unos fundamentos que has ido alcanzando y logrando y profundizando a lo largo de tu vida. Muchísimas gracias. Tere, pues es un placer. Simplemente quisiera concluir diciendo que hay muchas personas que cuando comienzan a descubrir su fe a veces se quejan porque dicen, si esto lo hubiera sabido yo antes, pero la culpa la tiene la iglesia porque no nos enseña. Pues no, queridos amigos, ya tenemos 20 años con este catecismo, la iglesia sí que enseña, así que esta es la oportunidad de que si no lo han hecho, adquieran su catecismo, léanlo a profundidad, y esta es la oportunidad de aprender, y mientras más aprendamos de Dios, mejor nos vamos a relacionar con Él. Muy bien, entonces en un lado de la cama debe estar la Biblia, en el otro lado el Catecismo de la Iglesia Católica, y adelante con la vida. Gracias, Mauricio. Gracias a ti, Tere. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.